Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 7. Hop Frog. Escrito por Edgar Allan Poe. Narrado por Tonatiuh Torres. Nunca conocí a nadie tan dispuesto para una broma como nuestro rey. Parecía que solo vivía para bromear. Contar una historia de aquel tipo, y contarla bien, era el camino más seguro para ganar su favor. Por lo mismo, sucedía que sus 7 ministros eran famosos por sus logros como bromistas. También se parecían al rey en su tamaño, corpulentos y excesivos, así como por ser bromistas inimitables. Ya sea que la gente engorde al bromear o que haya algo en la obesidad que predisponga para una broma, nunca lo he podido determinar, es cierto que un bromista delgado es una rara avis in terris. De refinamientos, o como los llamaba, los espíritus del ingenio, el rey se preocupaba poco. Tenía una especial admiración por las bromas elaboradas y soportaría mucho y por largo tiempo para mantenerlas. La delicadeza y gentileza lo cansaban. Hubiera preferido el Gargantua de Rabelais al Zadig de Voltaire. Además, las bromas pesadas compaginaban más con su gusto que las verbales. Para la fecha en la que escribo mi relato, hacer bromas no había pasado de moda por completo en las cortes. Muchos de los grandes poderes continentales todavía conservaban sus bufones, quienes vestían disfraces abigarrados con sombrerillos y cascabeles, y se esperaba que siempre tuvieran listas respuestas ingeniosas soltadas a la menor provocación, a cambio de las migajas de la mesa real. Nuestro rey, por supuesto, tenía su bufón. El hecho es que siempre requería algo que asemejara locura, aunque solo fuera para contrarrestar la pesada sabiduría de los 7 sabios que empleaba como ministros, por no mencionarlo a él mismo. Su bufón, o bromista profesional, sin embargo, no era meramente un bufón. Su valor se acentuaba en los ojos del rey por el hecho de que también era enano y cojo. Los enanos eran algo común en las cortes en esos tiempos, igual que los bufones. Muchos monarcas habrían encontrado difícil sobrellevar sus días, más largos en la corte que en cualquier otro lugar, sin un bufón con quien reírse y un enano de quien reírse. Pero como ya he anotado antes, los bufones en 99 de cada 100 casos son gordos, redondos y torpes. Por lo mismo, para nuestro rey, Hop Frog, este era el nombre del bufón, era un tesoro triplicado en una sola persona. Creo que el nombre de Hop Frog no fue con el que el enano fue bautizado por sus padrinos, pero le fue otorgado con el consenso general de varios ministros por su incapacidad de caminar como los otros hombres. De hecho, Hop Frog solo podía desplazarse de una manera que estaba entre saltar y arrastrarse. Este movimiento regalaba entretenimiento sin límites, además de consuelo, al rey, quien, a pesar de la protuberancia de su barriga y su enorme cabeza, era considerado un modelo de perfección. Pero aunque Hop Frog, debido a la deformidad de sus piernas, solo podía moverse con gran dolor y dificultad por el suelo o el camino, la prodigiosa fuerza muscular que la naturaleza había otorgado a sus brazos, como una compensación por la deficiencia de sus extremidades inferiores, le permitía lograr actos de increíble destreza cuando árboles, cuerdas o cualquier cosa que involucra trepar estuviera de por medio. En tales ejercicios se asemejaba más a una ardilla o a un mono pequeño que a una rana. No me es posible precisar de qué país venía originalmente. Seguramente era de alguna región bárbara de la que ninguna persona ha oído antes, a una distancia considerable de la corte de nuestro rey. Hop Frog, junto con una pequeña muchacha, enana como él, aunque de exquisitas proporciones, y una bailarina maravillosa, habían sido secuestrados de sus respectivos hogares en provincias vecinas y enviados como regalos al rey por uno de sus victoriosos generales. Bajo estas circunstancias, no es difícil imaginar la cercana intimidad que se desarrolló entre estos 2 pequeños cautivos.
Ciertamente, pronto se convirtieron en amigos jurados. Hop Frog, aunque siempre se mostrara como un buen tipo, no era para nada popular y no estaba en su poder brindar a Tripetta muchos servicios. Ella, por su parte, en virtud de su gracia y belleza exquisita, aunque fuera enana, era universalmente admirada y querida, por lo que siempre poseyó gran influencia y nunca dudó en usarla, siempre que pudiera, en beneficio de Hop Frog. En alguna magna ocasión, he olvidado cuál, el rey determinó que debía llevarse a cabo un baile de máscaras. Cuando un baile de este tipo o de cualquier cosa similar ocurría en nuestra corte, los talentos, tanto de Hop Frog como de Tripetta, salían a relucir. Hop Frog especialmente era tan imaginativo en idear tales eventos, sugerir personajes nuevos y arreglar disfraces para el baile de máscaras que parecía que nada podía realizarse sin su asistencia. La noche elegida por el monarca había llegado. El hermoso salón había sido equipado, bajo la tutela de Tripetta, con todo tipo de artefactos que brindarían esplendor al baile. La corte se encontraba febril de expectación. En cuanto a los disfraces y personajes, bien podría suponerse que todos habían llegado a una conclusión al respecto. Muchos se habían decidido en cuanto al rol que asumirían con antelación, una semana o incluso un mes. De hecho, no podía notarse una partícula de indecisión, excepto en el caso del rey y sus 7 ministros. Nunca logré entender por qué dudaban, salvo que formara parte de una broma. Probablemente, en virtud de su gordura, encontraron difícil decidirse. En todo caso, mientras el tiempo volaba, decidieron recurrir a su última alternativa y llamaron a Tripetta y a Hop Frog. Cuando los 2 pequeños amigos respondieron al llamado del rey, lo encontraron bebiendo su vino junto a los 7 miembros de su gabinete. Sin embargo, el monarca parecía estar de un humor extraño. Él sabía que Hop Frog no era aficionado al vino, pues llevaba al pobre lisiado casi hasta la locura, y la locura no se siente bien. Pero el rey llamaba sus bromas pesadas y obtuvo gran placer en forzar a Hop Frog a beber hasta que, como el rey solía llamarlo, estuviera alegre. «Ven aquí, Hop Frog», dijo mientras el bufón y su amiga entraban en la habitación. «Toma esta copa a la salud de tus amigos ausentes». Aquí Hop Frog suspiró. «Y permítanos gozar de los beneficios de tu ingenio. Nos hemos cansado de esta monotonía sin fin. Ven, bebe, el vino hará que brille tu ingenio». Hop Frog intentó idear una broma en respuesta a los embates del rey, pero el esfuerzo fue demasiado, pues sucedía que era el cumpleaños del pobre enano y la orden de beber en honor a sus amigos ausentes trajo lágrimas a sus ojos. Grandes y amargas gotas caían del cáliz mientras lo alcanzaba humildemente de la mano del tirano. Rió este último mientras el enano vaciaba recientemente la copa. ¿Ves lo que una copa de buen vino puede hacer? Vaya, tus ojos están brillando ya. Pobre tipo. Sus grandes ojos centelleaban más que brillar, pues el efecto del vino en su susceptible cerebro era tan poderoso como instantáneo. Posó nerviosamente el cáliz sobre la mesa y miró con ojos medio enloquecidos a la concurrencia. Todos parecían estar bastante entretenidos con el éxito de la broma del rey. «Ahora los negocios», dijo el primer ministro, un hombre muy gordo. «Sí», dijo el rey. «Ven y préstanos tu ayuda. Personajes, mi pequeño amigo. Necesitamos personajes. Todos nosotros». Y como esto había sido pensado como una broma, su risa encontró coro en los 7. «Ven, ven», dijo el rey impacientemente. «¿No tienes nada que sugerir?» «Estoy tratando de pensar en algo nuevo», respondió el enano, abstraídamente, pues estaba bastante afectado por el vino. «¿Tratando?», gritó fieramente el tirano. «¿A qué te refieres con eso? Ya entiendo. Estás triste y quieres más vino. Aquí, toma esto». Llenó por completo el cáliz y se lo ofreció al lisiado, que solamente lo miró mientras trataba de recuperar el aliento. «Bebe, he dicho», gritó el monstruo. «Oh, por todos los demonios».
El enano vaciló. El rey se puso morado de ira. Los cortesanos sonrieron despectivamente. Tripetta, pálida como un cadáver, avanzó hasta el asiento del monarca y, cayendo a sus pies, le imploró que se compadeciera de su amigo. El tirano la contempló por algunos momentos con evidente asombro ante su audacia. Se notaba perdido, sin saber qué hacer ni cómo expresar de la mejor manera su indignación. Al fin, sin proferir sílaba alguna, la empujó violentamente y le vació en la cara el contenido de la copa. La pobre muchacha se incorporó lo mejor que pudo y, sin atreverse siquiera a suspirar, volvió a su posición al pie de la mesa. Un silencio mortal reinó cerca de medio minuto, durante el cual la caída de una hoja o de una pluma podría haberse escuchado. Fue interrumpido por un bajo, aunque duro, largo y chirriante sonido que venía de cada esquina de la habitación. ¿Por qué estás haciendo ese ruido?, exigió saber el rey, girando furiosamente hacia Hopfrog. Este parecía haberse recuperado en gran medida de su intoxicación y miraba fija, aunque silenciosamente, el rostro del tirano. Luego profirió: ¿Yo? ¿Cómo podría haber sido yo? El sonido parecía venir de fuera, observó uno de los cortesanos. Yo imagino que fue un loro en la ventana, afilando su pico en las rejas de su jaula. Es verdad, reconoció el monarca, como aliviado por esta interpretación. Pero por mi honor de caballero, habría jurado que eran los dientes de este vagabundo. Al escuchar esto, el enano se echó a reír. Y el rey era un bromista empedernido que jamás se oponía a la risa ajena y mostró una colección de grandes, poderosos y repulsivos dientes. Incluso indicó su perfecta disposición para beber todo el vino que se le ofreciera. El monarca se apaciguó. Hopfrog, tras vaciar otra copa sin algún efecto perceptible, entró de inmediato y con todo su espíritu en los planes para el baile de las máscaras. No puedo decir cómo llegué a esta asociación de ideas, observó tranquilamente, como si jamás hubiera probado vino en su vida. Pero justo después de que su majestad hubiera golpeado a la muchacha y arrojado vino en su cara, justo después de que su majestad hizo esto, y mientras el loro hacía el extraño ruido en la ventana, llegó a mi cabeza la idea de una gran diversión. Uno de los juegos en mi propio país, representado frecuentemente en nuestros bailes de máscaras, pero que aquí sería una novedad. Desafortunadamente se requiere de un grupo de 8 personas y... ¡Aquí estamos!, gritó el rey, riendo ante su agudo descubrimiento de esta coincidencia. 8 exactamente, yo y mis 7 ministros. Venga, ¿cuál es esa diversión? Nosotros lo llamamos, respondió el lisiado, los 8 orangutanes encadenados, y realmente es bastante divertida si se representa bien. La representaremos bien, afirmó el rey, inflando el pecho y entornando sus párpados. La belleza del juego, continuó Hopfrog, radica en el miedo que produce entre las mujeres. ¡Excelente!, rugieron en coro el monarca y sus ministros. Yo los disfrazaré como orangutanes, procedió el enano. Déjenmelo todo a mí. El parecido será tal que todos los asistentes al baile los tomarán por bestias reales y, por supuesto, estarán tan aterrorizados como asombrados. «Oh, esto es exquisito», exclamó el rey. «Hopfrog, haré un hombre de ti». Las cadenas sirven para incrementar la confusión con su estrépito. Se supondrá que ustedes han escapado en masa de sus guardianes. Su Majestad no puede concebir el efecto que producen en un baile de máscaras 8 orangutanes encadenados, imaginados como reales por la mayor parte de los asistentes. Imagine las carreras y los gritos salvajes entre la multitud de delicados y hermosos hombres y mujeres. El contraste es inimitable. Debe ser así, dijo el rey.
mientras el consejo se levantaba apresuradamente como si se les hiciera tarde para ejecutar el plan de Hop Frog. Su manera de disfrazar al grupo como orangutanes fue bastante simple, pero muy efectiva para sus propósitos. En la época de mi historia, los animales en cuestión rara vez habían sido vistos en alguna parte del mundo civilizado, y como las imitaciones creadas por el enano eran suficientemente bestiales y más que horribles, nadie dudaría de que eran reproducciones fieles de la naturaleza. El rey y sus ministros primero se pusieron unas ajustadas camisas de tela de punto, luego fueron embadurnados de brea. En esta altura del proceso, uno del grupo sugirió que les cubriera de plumas, pero esta sugerencia fue denegada por el enano, quien prontamente convenció a los 8, por demostración visual, que el pelo de su orangután se imitaba mejor con lino. Luego se buscó una larga cadena. Primero la pasó y ató por la cintura del rey, luego por la de otro del grupo, y así sucesivamente. Cuando el arreglo de la cadena estuvo completo, cada uno de los integrantes del grupo se paró tan lejos de los otros como le era posible, formando un círculo y haciendo que todo pareciera natural. Hop Frog pasó lo que quedaba de la cadena en 2 diámetros a través del círculo, de la manera adoptada hoy en día por todos aquellos que capturan orangutanes u otros grandes simios en Borneo. El gran salón en el que el baile de máscaras tendría lugar era una habitación circular, muy adornada, que recibía la luz del sol únicamente por una ventana solitaria en lo alto. De noche, la temporada para la que este lugar había sido diseñado, la habitación era iluminada principalmente por un gran candelabro que colgaba del centro del tragaluz y era bajado o alzado mediante un contrapeso, como es usual, pero para no estropear la vista, este pasaba por fuera de la cúpula y sobre el techo. Los arreglos de la habitación habían sido dejados a la supervisión de Tripeta, aunque en algunos detalles había sido guiada por el juicio más tranquilo de su amigo enano. Por sugerencia suya, en esta ocasión, el candelabro había sido retirado. Se había determinado que la cera derretida, imposible de prevenir en un clima tan cálido, obraría en serio detrimento de los ricos vestidos de los invitados, quienes, en virtud de lo atestado del salón, no podrían mantenerse alejados del centro, es decir, debajo del candelabro. Antorchas adicionales habían sido dispuestas en distintas partes del salón. Cada una de ellas emitía un olor agradable y fue colocada en la mano derecha de cada una de las cariátides que se apoyaban contra el muro, unas 50 o 60 en total. Los 8 orangutanes, siguiendo el consejo de Hop Frog, aguardaron pacientemente hasta la medianoche, cuando la habitación estaba atiborrada por los asistentes al baile, antes de hacer su aparición. No había terminado de dar la hora el reloj cuando se apresuraron, o mejor dicho, rodaron todos juntos. El obstáculo de las cadenas causó que la mayoría tropezara y cayera mientras entraban. La conmoción entre los asistentes al baile fue prodigiosa y llenó de alegría el corazón del rey. Como se había anticipado, no fueron pocos los invitados que supusieron que estas aparentemente feroces criaturas eran, si no orangutanes, bestias de algún otro tipo. Muchas de las mujeres se desvanecieron llenas de miedo. Si el rey no hubiera tomado la precaución de prohibir la presencia de armas en el salón, su grupo habría expiado su paseo con sangre. Así como estaban las cosas, se desató una carrera hacia las puertas. Sin embargo, el rey había ordenado que fueran cerradas con llave inmediatamente después de que hiciera su entrada, y a sugerencia del enano, le había encargado a él mismo las llaves. Mientras el tumulto llegaba a su máxima expresión, la atención de cada asistente del baile estaba volcada sobre su propia seguridad, pues, de hecho, existía un peligro mucho más real en la presión de la alterada multitud, y nadie reparó en que la cadena de la que ordinariamente colgaba el candelabro comenzaba a descender gradualmente hasta que el gancho, en su extremo, llegó a 1 metro del piso. Poco después, el rey y sus 7 amigos, habiendo recorrido por el salón en todas direcciones, se encontraron finalmente en su centro y, por supuesto, en inmediato contacto con la cadena. Estando situados de tal manera, el enano, quien los había seguido silenciosamente incitándolos a que continuaran con la conmoción, tomó su propia cadena en la intersección de los 2 diámetros que cruzaban el círculo por el centro. Aquí,
Con la rapidez del pensamiento, insertó el gancho del que habitualmente colgaba el candelabro y en un instante, por una intervención desconocida, la cadena se alzó a tal altura que ponía el gancho fuera de alcance y como consecuencia inevitable arrastró a los orangutanes hasta juntarlos cara a cara. Para este momento, los asistentes al baile se habían recuperado en cierta medida de su pánico. Comenzaban a considerar todo el asunto como una diversión bien planeada y lanzaron fuertes carcajadas ante el predicamento de los simios. «¡Déjenmelos a mí!», gritó Hop Frog, su voz escuchándose con facilidad por todo el lugar. «¡Déjenmelos a mí! Creo que los conozco. Si solo pudiera mirarlos bien, pronto podría decirles quiénes son». Aquí, cruzando atropelladamente sobre las cabezas de la multitud, consiguió llegar hasta el muro y cuando regresó, tras tomar una antorcha de una de las cariátides, se dirigió hacia el centro de la habitación, saltando con la agilidad de un mono hasta que llegó sobre la cabeza del rey. Luego, escaló unos metros de la cadena acercando la antorcha para examinar al grupo de orangutanes y gritando: «¡Pronto averiguaré quiénes son!». Luego, toda la concurrencia, simios incluidos, estalló en una risa convulsiva mientras el bufón profirió un agudo silbido. La cadena voló violentamente cerca de 10 metros, arrastrando a los sorprendidos orangutanes que se revolvían en sus ataduras, dejándolos suspendidos en el aire entre el tragaluz y el suelo. Hop Frog, asido a la cadena mientras se elevaba, todavía mantenía su posición relativa a los 8 disfrazados, mientras continuaba, como si no sucediera nada, acercando su antorcha, como si tratara de descubrir su identidad. Tan sorprendido en su ascenso estaba el grupo que sucedió un mortal silencio que duró, quizá, 1 minuto. Se rompió por un sonido apagado, duro y chirriante, como el que había atraído la atención del rey y sus consejeros cuando el monarca había arrojado el vino en la cara de Tripeta. Pero en esta ocasión no había duda sobre el origen del sonido. Venía de los afilados dientes del enano, que los molía y machacaba mientras echaba espuma de la boca y miraba con una expresión enloquecida de ira los semblantes del rey y sus 7 compañeros. «Ya veo», rió finalmente el furioso bufón. «Comienzo a ver quiénes son estas personas». Aquí, fingiendo escudriñar al rey más cercanamente, llevó la antorcha hasta la cubierta de lino que lo envolvía y que al instante estalló en vivas llamaradas. En menos de medio minuto, los 8 orangutanes ardían fieramente ante los gritos de la multitud que observaba. Las llamas aumentaron su virulencia y obligaron al bufón a escalar por la cadena, fuera de su alcance. Mientras se movía de esta forma, la multitud se sumió otra vez por un breve instante en el silencio. El enano aprovechó esta oportunidad y una vez más habló. «Ahora puedo distinguir», dijo, «qué clase de personas son estos hombres. Son un gran rey y sus 7 consejeros privados. Un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una muchacha indefensa y sus 7 consejeros que lo secundan. Por mi parte, yo soy simplemente Hop Frog, el bufón, y esta es mi última bufonada». Debido a la alta combustibilidad del lino y la brea adherida, el enano apenas tuvo tiempo de terminar su breve discurso antes de que culminara el trabajo de su venganza. Los 8 cadáveres se columpiaban en las cadenas, una masa indistinguible, fétida, horrible y renegrida. El bufón les arrojó la antorcha, luego escaló con calma hasta el techo y desapareció por el tragaluz. Supuestamente Tripeta, colocada en el techo del salón, había sido cómplice de su amigo en su ígnea venganza, y juntos lograron escapar hasta su país. Nunca más se los volvió a ver.